Ahora vamos rápido con el módulo 5 y el módulo 6. El módulo 5 que tuvo que ver con todo el tema de la ética, la moral, y el 6 que tiene que ver con el arte. La ética. La ética es la reflexión filosófica de la moral y sus manifestaciones o actos. Es decir, la ética es la reflexión de las costumbres, las tradiciones, las leyes, los valores de una comunidad o de una persona. Mientras que la moral, pues ya lo indiqué, es ese conjunto de normas, tradiciones, valores, ¿no?, que cada persona o comunidad tiene. Toda persona tiene ética y moral. No hay más, así hasta un sicario tiene ética y tiene moral, por muy burdo que se escuche. Tiene ética porque ha reflexionado la moral tradicional donde ha vivido. Y tiene moral porque cumple con leyes, con normas que incluso dentro de su grupo son válidas. Y como dice Kant, toda persona tiene ética porque es un fin en sí mismo. No es una cosa, no es un objeto, no es un medio, no es algo que valga, porque el ser humano no vale, no tiene precio. El ser humano tiene dignidad, dice Kant. Es decir, la dignidad es una esencia inherente a todo ser humano, ¿no? No hay quien tenga más, no hay quien tenga menos dignidad, todos la tenemos por ser humanos y no se reduce a lo moral. Es decir, alguien que se comporte mejor que otro no tiene más dignidad. Todos tenemos la misma dignidad, seamos de la cultura y a lo que nos dediquemos. De tal manera que nosotros expresamos nuestro ethos, que significa carácter, sello, identidad, es lo que te distingue de todo mundo, lo ético. Todos, por medio de los valores, expresamos este ethos, esta cualidad personal. ¿Y los valores qué son? Los valores son cualidades o características que llaman la atención de la persona para que para que la persona vaya tras ellas, vaya en su consecución, ya sean objetos, ya sean ideales, ya sean personas, ya sean acciones, pero llaman tanto nuestra atención que vamos tras ellos. Por eso existen diferentes tipos de valores estéticos, materiales, espirituales, sociales, vitales y morales. Y en esos nosotros hacemos una jerarquización. Depende de nuestro contexto, depende de nuestras opciones de vida, es como esa jerarquización se va a dar. Pero al final de cuentas reflejan lo que nosotros somos en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestros ideales. Los valores morales pues no es otra cosa más que la elección de normas, de leyes, de principios, de costumbres propios que nos van a dar una identidad a cada uno de nosotros. Y bueno, entrando a la ética, toda ética se fundamenta en actos, o sea, son acciones, son compromisos que tenemos con nosotros mismos, con los demás, con el medio ambiente. Y los actos éticos tienen su base en los actos humanos, que son aquellos que realizamos con conciencia, con inteligencia y con libertad. Mientras que los actos del hombre son actos, digamos, naturales, como aquellos que nosotros realizamos día a día, comer, respirar, bostezar, que no podemos controlar, que no podemos reflexionar en torno a ello. Y los actos humanos sí, o sea, es decir, usamos la conciencia, usamos la inteligencia, la libertad. De tal manera que la ética por eso es un ejercicio libre en nuestra forma de hacer y actuar. No estamos siendo unos robots que actuamos porque nos dicen cómo actuar, etc. Los actos humanos son actos que se patentizan en la ética y la moral, porque todas nuestras acciones, si no pasan por la conciencia, si no pasan por la reflexión, por la libertad, por la inteligencia, entonces nuestras acciones, nuestras decisiones no van a favorecer ni al bien común ni al bien personal. Cuando nosotros, todos nuestros actos humanos pasamos por la conciencia, estos deben basarse en el bien, en la justicia, en la paz, en la solidaridad, porque siempre que nuestras decisiones o elecciones se ejecuten,
van a traer consecuencias. Consecuencias a favor, consecuencias en contra. Por eso es que debemos de ser muy delicados en nuestras elecciones en diferentes ámbitos de la vida. Imagínense en el ámbito político, en el ámbito económico que ahorita estamos viviendo, ¿no? El ámbito de salud. Una decisión tiene que ser muy consciente, tiene que pasar por la conciencia delicada, fina de quien la ejecuta, porque sus decisiones tienen que ver con el bienestar de la mayoría, tienen que ver con la paz, con la solidaridad, con la justicia. Nadie está exento a tomar decisiones y elecciones, y estas deben de pasar por el acto consciente. De tal manera que la vida del ser humano ha de fundarse en la autonomía, donde yo soy responsable de mis decisiones, de mis elecciones, de mi propia libertad. Por eso decía Sartre, ¿no? Que estamos condenados a ser libres, y eso nos provoca náusea, ¿no? Porque a veces no nos gusta hacernos responsables de nuestros actos, pero esto es una vida autónoma, a diferencia de una vida ética heterónoma. La heteronomía moral pues tiene que ver con que no asumimos la responsabilidad de nuestros actos o nos inspiramos en nuestro actuar por un ser superior, en este caso Dios o los dioses, o que estemos en una situación de no libertad y que de pronto por presión nos obliguen a vivir ciertas reglas, ciertas normas que nosotros no queremos. Entonces, la heteronomía es depender mucho de aspectos exteriores, ya sea divinos o ya sea de una influencia, de una presión social o personal. Acá no, acá la ética privilegia la convicción y la libertad. Es decir, si vas a amar, si vas a buscar la justicia, la paz, que sea por un acto convincente, no porque se te obligue, ¿no? No porque se te tenga que exigir que te portes así o no, por premio, por castigo y demás. Y bueno, nos vamos al módulo 6. Antes, me faltó hablar un poco sobre la bioética, muy breve. La bioética es la rama de la filosofía que dialoga con las ciencias, con todo tipo de ciencias, ciencias sociales, ciencias naturales, la biología, la química, con las ciencias de la vida, como la medicina, porque lo que busca es el bienestar, la salud, pero sobre todo la calidad de vida de la persona. Y en bioética se analizan temas muy controversiales, donde hay dilemas como el aborto, la eutanasia, la clonación, la manipulación genética, etcétera. Y son dilemas porque de pronto, por ejemplo, ¿no? Un niño con un accidente desangrándose llega al hospital y dices que soy testigo de Jehová, y de pronto los testigos de Jehová dicen no a la transfusión sanguínea y necesita sangre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me explico? Es un dilema. ¿Te pones en el papel religioso o te pones en el papel médico de salvaguardar la vida, etcétera, ¿no? Son dilemas que tienen que ver con la bioética o con la genética, es decir, quiero que mi hijo nazca con color, sus ojos con color verde, aunque yo los tenga negros y mi esposa cafés, pero podemos hacer una manipulación genética para, eso es ético. O sea, son temas de bioética. O la eutanasia, ¿qué hacemos? Está sufriendo muchísimo, es un cáncer de hueso tremendo, lo desconectamos, no lo desconectamos. O sea, son dilemas éticos muy complicados. Y vámonos al módulo 6. Tengo 5 minutos para exponer el módulo 6, que tiene que ver con el arte. Recuerden que el arte lo estudian diferentes áreas del conocimiento, desde pues, la historia del arte, desde la teoría del arte y la estética. La estética es la rama de la filosofía que estudia el arte, la belleza, que trata de indagar cuáles son los fundamentos del arte. Y en este caso, a lo largo del módulo, tuviste lo que es el lenguaje de las artes. Es decir, se refiere a las personas que producen o se dedican al arte. Es decir, hay un lenguaje, lo que los artistas producen es lenguaje y hacen uso de distintos recursos: madera, piedra, tela, ritmo, etcétera, de distintos recursos, procesos y soportes para expresar su visión de la realidad. Siempre el arte es una expresión de la visión de una realidad, de una molestia, de una frustración, pero siempre es una expresión. ¿Cuáles son las funciones del arte? Tiene una función ideológica,
de dominación de pensamiento, retórica, de convencimiento de un pensamiento, decorativa, pues porque tiene que ver mucho con el color, con los movimientos, con la sonidos, música, etcétera. Con lo religioso o místico, porque todo, a veces mucho arte guarda cierto misterio y muchas cosas que se comunican sobre el ámbito religioso, pues está plasmado en el arte y tiene una función pedagógica. Es decir, se liga esto anteriormente a las clases dominantes o a las clases dirigentes que encargaban a los artistas representaciones que ilustraran sus mensajes para adoctrinar a la comunidad o al pueblo, ¿no? Que no sabía leer y que incluso no tenía un pensamiento crítico frente a la realidad. También vieron la importancia que tiene el canon artístico en el arte moderno. Recuerden que la modernidad todo es racional, se busca proporción, se busca medida, se busca belleza, que también ya desde la Edad Media, pero en la Edad Moderna la